Hola a todos y bienvenidos al taller número 16 de caligrafía, en el que hoy vamos a hacer una práctica de trazos largos con punta flexible. Bien, mirar. Cuando se comienza a hacer caligrafía, cuando comenzamos a hacer caligrafía, siempre se aprende a través de un método. Hay en el mercado y a lo largo de la historia de la caligrafía varios métodos para aprender la caligrafía. Nosotros en este caso vamos a utilizar el que probablemente nos haya enseñado a escribir, que es el rubio. Vamos a trabajar con algunas prácticas de este libro, que es el manual para la cursiva inglesa, es decir, para la Copperplate. Como habíamos hablado en la clase, en todas las caligrafías trabajaremos con la pluma flexible y la pluma no flexible. La no flexible es aquella pluma que nos permite escribir como si fuera una estilográfica, es decir, lo único que tenemos que hacer es venir y mojar, etcétera, etcétera, y correr como con motor, y la flexible ya nos pide, nos requiere pues cierta concentración. Bueno, la concentración nos la piden las dos, pero cierta ya paciencia y cierta destreza a la hora de escribir. Para quienes no tenéis el manual, las dos prácticas que vamos a hacer van a ser las dos primeras páginas, donde nos enseña pues, cómo hacer las líneas tanto verticales como diagonales, que son la base de la caligrafía Copperplate. Pero sí es verdad que tenemos que tener en cuenta varios aspectos de la letra, ¿vale? De la letra inglesa. Hay infinidad de ellas. Este tipo de letra empieza a trabajarse, como os cuenta la historia en el libro, en el siglo XVII, por el tema del comercio y los negocios y bueno, todos esos escritos y demás. Importante para quienes tenéis el libro, en la página 11 tenéis aquí, y si no lo vemos aquí en el libro, todas lo que son las partes de la caja, las descendentes, las ascendentes, la inclinación, cómo se trabaja con la inclinación, que en la Copperplate siempre lleva 55 grados de inclinación de letra sobre la pauta. No quiere decir que con esa inclinación tenemos que sujetar la pluma. Como bueno, lo que se llama el asta, el ojo, por ejemplo, lo que es el centro de la A, el interior de la A, el interior de la E, el interior de la O, el interior de la D, eso siempre es el ojo. El bucle, cuando giramos, por ejemplo, en el mismo trazo, se denomina un bucle. Las ligaduras, porque aquí ya empezamos a unir unas letras con otras, y a eso se le llama la ligadura, ¿vale? Está muy bien echarle un vistazo al libro, tal y como nos lo explica. Importante que lo que nos cuenta en la página número 12, que tenemos que ser nosotros mismos, tenemos que hacer una de cal y otra de arena, hay que tener paciencia y ser detallista. Vamos a utilizar la tinta negra, que tenemos la Winsor. Nos pide el papel, bueno, pues el papel que mejor funciona es el liso y ligero, pero bueno, ellos dicen que utilicemos el libro. Para quienes queráis trabajar en el libro, como os comento, con el tema de las plumas, la diferenciación de las plumas, yo creo que el papel del libro está pensado para una pluma no flexible, y desde luego el lápiz aquí nos lo pide, y nos pide con una dureza de 3H o 4H. Eso es el grafito. Yo, desde mi punto de vista, luego cada uno que experimente, porque la experiencia de uno siempre es la valorable, pero yo creo que utilizar el lápiz y después pasar con la tinta no es aconsejable, porque el lápiz viene como con aglutinante, con una cera, con una grasa, el grafito. Entonces la tinta va a quedar por encima del grafito y no va a tardar en secar, con lo cual pasamos por encima, hacemos cualquier maniobra y eso termina en un borrón.
Habla del espacio estable, la mesa, la postura, que corra el aire, que el plumín es nuestro nuevo amigo, mantenemos los pies en el suelo, la postura es lo más importante. El centro de gravedad que hablábamos en la anterior clase que vimos a esta, tener en cuenta que tenemos que tener el centro de gravedad está dentro de nuestra tripa, está a la altura de nuestro ombligo, eso tendrá que estar en el centro de la mesa, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí nos da unos esquemas para tener en cuenta en el esquema 2 nos habla de la inclinación de los 55 grados que lleva este tipo de letra. Aquí, por ejemplo, veis que la X nos dice que es 1X. Por ejemplo, en la Copperplate, aunque las ascendentes, descendentes que yo os pongo en las pautas siempre tienen el tamaño de 1X, el X es el valor que se le da a la caja. Las ascendentes y las descendentes en la letra inglesa, en la Copperplate, tienen 1,5x, es decir, es 1,5 el valor de la caja. Nosotros seguiremos, si queréis trabajar por vuestra cuenta, fuera de las pautas que trabajemos, podéis seguir utilizando la caja de ascendentes y descendentes que tenemos en el foro, que realmente, bueno, pues es 1x, 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 tienen los tres el mismo valor, pero nos funcionaría de la misma manera, ¿vale? Habría que trabajar mucho la floritura y mucho la letra para llegar a hacerle el alto del 1,5. Y os habla también del ductus, os habla aquí de cómo se cierran las letras, cómo se acaba, cómo se frena en cierta manera. Cuando ascendemos y descendemos, cómo frenamos. Aquí sí debería de terminar, pero en esto no nos vamos a enrollar porque realmente es ya bastante avanzado. En la parte de las letras, de la forma de las letras, la Copperplate es algo que es súper similar a cómo hemos aprendido a hacer nosotros nuestra propia letra, nuestra propia caligrafía, la caligrafía personal de cada uno. Bien, es verdad que lo que tenemos que empezar es también a discernir del concepto de escritura rápido a el concepto de la escritura por trazo, aunque el movimiento sea el mismo, ¿vale? Y empezamos con estos dos ejercicios, que son las pautas que yo os pongo esta semana, y en lo que consisten es, si queréis trabajar duro, lo interesante sería que hicierais una de cada, ¿vale? Imprimís 2 unidades de cada una, 2 de esta y 2 de esta, y trabajaréis una primeramente con la no flexible y la segunda con la flexible. Si no queréis sacar 2, haréis lo siguiente, sacaréis una copia de cada una y lo que haremos será dividir la pauta en 2. Haréis media de la rígida, la no flexible, y la otra será la flexible, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, aunque solemos torcer un poco el papel para este tipo de letra y ya no es tan academicista como puede ser el tema de la oriental y la postura sí que tiene que seguir siendo la misma. Nos tranquilizamos, respiramos, etcétera, y la ponemos frente a nosotros por el momento, ¿vale? Sí es verdad que se puede girar un poquito por comodidad, pero la mitad de la página estaría encima de la A del hacia para quien vais a hacer una página por caligrafía, ¿vale? Bien, yo voy a trabajar con el morado, con el violeta, ¿vale? Entonces, primero empezamos con la no flexible, con la rígida, y lo primero que nos pide es que trabajemos sin presión,
¿vale? Trabajar sin presión. Aquí lo que tenemos que conseguir realmente es tener aplomo en la vertical de la línea, ¿no? Están más o menos marcadas, cada centímetro tenemos una línea y no pasa nada porque nos vayamos desviando o no pasa nada. En la segunda llegaríamos hasta aquí, en caso de solamente hacer una página. Si hicierais la página entera, que es lo interesante para reforzar la caligrafía, seguiríamos toda la página con la rígida y después sacaríamos otra copia para la flexible, ¿vale? En la de abajo nos pide con un poquito más de presión. La rígida, obviamente, no podemos sacarle demasiada presión porque da lo que da. Los gavilanes en principio no se abren. Ahí me quedé sin tinta. Y luego esto va a depender, yo estoy trabajando en un papel blanco, normal, con lo cual si trabajáis en el Rhodia y demás, veréis que se deslizará mucho mejor, mientras que el papel normal para este tipo de ejercicios lo que nos está haciendo es chupar demasiada tinta y parecer mucho más grueso. De hecho, estará traspasando incluso a la mesa. En el tercer ejercicio nos pide del grueso, pasar del grueso, pasamos del grueso apretando hasta la mitad, que empezamos a hacerlo más fino. Al principio no se notará, pero no pasa nada. Lo que tenemos que conseguir aquí es un movimiento en esta parte, en el pase del grueso al fino. Lo que estamos trabajando es realmente el movimiento de la mano hacia adentro y un deslizamiento del codo o del antebrazo que tenemos apoyado en el canto de la mesa. Eso es la parte importante, ¿vale? Una vez que llegaríamos a la mitad, cogeríamos la pluma flexible. Cogeríamos la flexible aquí y ahora paciencia, voy a ajustarla. Y el ángulo que tenemos que coger para utilizar la flexible realmente es bastante perpendicular, Vale. Empezaríamos aquí con una línea sin presión. No vayáis con exceso de tinta. Veréis que son mucho más anchas de lo que conseguimos, porque estamos haciendo una descendente y la pluma flexible lo que hace es que en las descendentes se abren los gavilanes. Aquí nos pide un poco de presión. Venga, empezamos aquí. Si la apretamos, logramos esto. Y una descarga de tinta importante. Dejarlas separadas porque si no se unirán. Podéis saltaros la pauta esta que ellos dan, porque se nos juntarán si no. Vale. Y luego en la parte de abajo ya tendríamos todo hasta aquí de la mínimo, Yo os sugiero que de verdad hagáis las dos páginas con las dos plumas. Una con la flexible y otra con la no flexible. Empezamos aquí apretando y más fino. Apretamos y a la mitad dejamos de apretar. Y así sucesivamente.
¿vale? Esta que estoy utilizando la de la 76C de Braus, la de la rosa. En la segunda parte de la caligrafía voy a fijarla ahí también. Esta sería más cómoda que la tuviéramos un poco más girada, ¿vale? Un poquito, pero fijarla en la mesa. Empezaríamos con la pluma no flexible y nos habla de trazar líneas en diagonal de arriba hacia abajo. Aquí lo que tenemos que trabajar, como nos vamos a mover bastante en el ejercicio de brazo, fijarla abajo también. La cogemos de ahí y tenemos que deslizar de arriba abajo, ¿vale? Ahí vamos. Ahora nos pide algo que es un poquito complicado, y es que hagamos presión cuando estamos trasladando la diagonal de esta manera natural. Para intentar sacar una diagonal ancha, lo que tendríamos que hacer es poner la pluma así, pero es bastante complejo. Los trazos descendentes que hagamos así, si apretáramos la pluma, no saldría, es posible que no consigamos el grosor incluso que nos marca aquí, ¿eh? Estamos trabajando con una no flexible en estos momentos. Y ahora nos pide lo mismo que el ejercicio anterior, donde nos dice que la pongamos a dieta, es decir, que borrón. Si hay un borrón, pasamos a la siguiente. Pero los dejamos aquí los borrones, ¿eh? Grueso hasta aquí y levanta. Grueso hasta el centro y levanta. Ahí ya no habría tinta, pero podría mojar en el borrón. Borrón. Levanta. Como veis, ¿vamos a tener borrones? No, vamos a tener lo siguiente. No pasa nada. Nos cogemos la flexible. La mitad de la página vendría en la misma parte, en la A del hacia. Vale, empezamos con esas. En caso de que estemos trabajando con una sola pauta. Vale. Empezaríamos aquí. Uno. ¿Veis que suena? Tiene sonido. Pero tiene sonido porque es una pluma que es muy fina, ¿eh? Es la de la rosa, ¿vale? Esta, en vez de pasarla por encima, vengo a una nueva. Voy con un poco de exceso. Para hacer estas diagonales, este ángulo y este trazo que viene en esta dirección, sí es verdad que como tengamos un poco de exceso de tinta va a haber borrón, ¿vale? Entonces, papel de descarga, importante, y hacerme la foto del papel también.
sin miedo, hay que coger soltura, es lo importante de esta caligrafía. Por eso os insisto que si podéis hacer 2 o 4 o 6 las que os apetezca, pero todo esto nos servirá realmente para potenciar el movimiento de la pluma, ¿eh? Diagonal con presión. Cuando presionamos la flexible, esto puede ser muy grueso. Y dejamos ahí una cantidad de tinta importante. Tener cuidado y tener en cuenta no juntarlas demasiado. La descarga de la tinta de la flexible es que hagamos una línea y nos salga la línea, no que nos salgan estas manchas. Vale, la presión, sin duda alguna, mirad aquí, los borrones ya han traspasado. Aquí empezamos a ponerla a dieta, bien, es decir, vamos apretando en la primera parte y levantamos la presión a la mitad. Y así sucesivamente. No os voy a hacer toda la caligrafía con el vídeo. Ahora vamos a ver los ejercicios un poco, bueno, pues cómo se trazan, cuál es la manera, cómo el manual nos dice cosas que son positivas y otras cosas que a veces pues son bastante inviables, por muy bonito que nos pongan el libro. Pero tener en cuenta una cosa. Lo que os digo siempre, la práctica hace al maestro, es así el dicho, ¿no? Y si no, no me lo acabo de inventar yo. Todo lo que practiquemos, fantástico. Si solamente queréis hacer una página, mitad flexible, mitad no flexible, empezando por la no flexible, tanto en una como en otra. Si queréis potenciar más, hacer una página con una pluma y otra página con otra pluma, es decir, 2. Enseñarme el papel de la descarga. Si queréis hacer 3 de cada, fantástico, será mejor para vosotros, potenciaréis más el trazo. Y cuando me saquéis la fotografía para subirla al campus, también enseñarme las plumas que utilizamos, ¿vale? Y si no, dejármelo en el comentario. Disfrutarlo, no tengáis miedo. Si hay borrones, queremos ver los borrones, a ver dónde está el fallo, que seguro que tienen explicación completamente normal. Y no os digo que la disfrutéis, que también, pero es un ejercicio de paciencia y de ponernos un reto bastante importante. No tiene nada que ver con lo que hemos hecho hasta ahora. Cualquier cosa, estamos en contacto y lo que sea, bien hecho estará, ¿de acuerdo? Nos vemos muy pronto y hasta entonces, ¡hasta luego!